El Ente de Prevención Ciudadana incorporó nuevos móviles y personal capacitado para reforzar el patrullaje urbano. Estas acciones se complementan con el trabajo de la central de monitoreo durante las 24 horas, los 365 días del año, que sumará 10 nuevos domos en los próximos días. Hacemos nuestra parte y trabajamos en conjunto con la policía para que todos podamos vivir mejor. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Servicio de enfermería a las 24 horas. Atención de pacientes en internación domiciliaria y ambulatorios. Amplia experiencia comprobada. Manejo de aparatología de pacientes críticos. Cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en enfermería Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. 102.9 Gospel, gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Y respetando cortinas, le vamos a dar la bienvenida a Miguel Ángel Beso, que nos trae nuevamente su columna de realidad política y social. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás, Nahuel? Un gusto estar de nuevo en la radio, con el respeto de la cortina musical que tiene el productor, siempre tan afecto al cumplimiento de la palabra, así que para mí es un recibimiento, no solo por eso, la verdad que entrar a la radio ya es una caricia al alma, porque hay té, tenemos para ir conversando, tomándolo caliente, picando algo. No digo salame a esta hora, pero claro, unas galletitas muy ricas. Una merienda acorde. No, realmente muy lindo. Así que bueno, un gusto estar acá nuevamente para hablar de algunos temas. Generalmente yo trato de, cuando instalamos un tema para conversar un rato, trato de buscar temas que tengan que ver con la agenda social, ¿no? Desde el punto de vista de aquellas cuestiones que necesitamos que toman visibilidad pública, que puedan discutirse en algunos lugares, puedan promoverse, instalarse y en lo posible resolver o abordar problemas concretos. Ocurre que también, para que estas cosas se den, hace falta personas de carne y hueso para llevarla adelante. Es decir, para poder promover, para poder instalar, para poder modificar situaciones, hace falta no solo partidos políticos que propongan gente, sino sobre todo gente que encarne ideas más vinculadas con el bien común que con la visión sesgada de una línea de un solo partido político o de coaliciones que en definitiva no pierdan la posibilidad de tener un acervo ideológico de pensamiento que realmente les permita llevar adelante proyectos, ¿no? Es decir, modificar cosas, cambiar situaciones. Por eso son las personas siempre las que logran esto. Pasen una institución, sea una vecinal, una cooperativa eléctrica en nuestra región, un club de barrio, un club que tenga diversas actividades deportivas. Siempre las personas encarnan la posibilidad de los cambios, las modificaciones, mirando al bien común. Entonces hoy, digo, mirando el panorama que puede ver cualquier argentino, uno puede observar una fuerte división, al menos se ve desde el punto de vista de la dirigencia en general. Una división que no solo se expresa como distintos partidos o distintas coaliciones, sino también dentro de cada uno de los partidos de las propias coaliciones, que hacen que siempre ha habido pensamientos distintos y no nos deben asustar que haya distintas formas de ver cada uno de los temas, ¿no? Eso lo vamos a salvar, porque si no, no habría tensión social, lo que obliga al diálogo y encontrar resultados en conjunto. Digamos que es parte del proceso. Es parte del proceso. Lo que sí preocupa de algún modo es que las diversas opciones que la gente puede tomar para encarnar esos procesos, hoy
en los principales partidos o coaliciones partidarias para que la gente pueda mirar y decir, bueno, ¿qué tengo como opción? O sigo con lo que tengo, o cambio y elijo otro grupo distinto de personas que encarnen lo que yo creo. Se encuentra con un panorama bastante diversificado, bastante fragmentado, dividido, y en algunos casos con divisiones bastante profundas, ¿no? Digo, si uno lo mira desde el punto de vista de lo que pasa en el gobierno actual, hay una, no sé si división tan real, porque a veces los medios la agrandan un poco, los medios, sobre todo los medios porteños, ¿no? Pero puede haber divisiones, al menos en algunos discursos que ya trascienden la mera cuestión de los medios de difusión, y se observa que hay diferencias, ¿no? No solo con el arreglo con el fondo, sino también en algunos otros puntos que demuestran que no están bien las cosas dentro de la coalición gobernante. No es un partido, sino una coalición gobernante donde hay, si bien es cierto que se traduce casi la totalidad del peronismo, también hay otros sectores que no pertenecen al peronismo, pero forman parte de la coalición. Algunos que vienen de la izquierda, otros de la centroizquierda, y de algún modo se traducen en lo que es el gobierno actual. Uno ve, hay diferencias, ¿no? Leí en algunos medios que en vez de generar discusiones que den letra a las grandes líneas de difusión que hay en el orden nacional, optan por presentar proyectos, presentar ideas, que me parece mucho más sano, siempre y cuando esas ideas y esas propuestas sean medianamente realizables, ¿no? Hay un proyecto, lo hablábamos con Franco fuera de micrófono, que es el de salario universal, que se está por presentar, que habría que ver qué contexto tiene en el orden del presupuesto local, pero no solo por el presupuesto en sí mismo, sino que el nivel de compromiso implicaría de todas las fuerzas políticas para pensar una transformación, una modificación que no debe ser pensado como una locura en este tiempo, sí debe ser pensado en términos de posibilidad de cumplirlo. Claro. Digo, no tiene que tomarse como una locura, porque en realidad las modificaciones que ha tenido la sociedad respecto del cambio tecnológico llevan a que hay muchas personas que quieren trabajar, y si no se produce una fuerte capacitación en lo tecnológico, pueden modificarse sus trabajos y algunos dejar de existir cada vez más, y necesitar tener otro tipo de oficio para poder conseguir nuevamente trabajo, sea en forma independiente o sea en forma dependiente. Entonces, esta modificación en lo tecnológico, más la pandemia, que trajo muchos trastornos, muchísimos trastornos en todos los niveles, y que recién está recayendo sobre la sociedad, requieren de alguna mirada que supere las frases vacías que dicen que se puede conseguir trabajo fácilmente, que es cuestión de buena voluntad. Sí, es cierto, siempre hace falta buena voluntad para trabajar. Habrá sectores que no lo tienen, o habrá personas que no lo tienen, pero hay amplios sectores que uno dialoga y que no han podido pegar este salto tecnológico para poder conseguir trabajo y realmente no pueden trabajar. Y está muy disminuido el mercado laboral para conseguir trabajo, más allá de que se ha dinamizado en cierta forma, lo hablábamos la semana pasada, la economía. Entonces, esto vemos desde el punto de vista de lo que es la coalición gobernante, ¿no? Desde el punto de vista de lo que son las oposiciones, a primera vista no nos podemos meter un poco en lo que pasa en Juntos por el Cambio, en donde cada vez se notan más las divisiones entre el PRO y el radicalismo. Me parece que se nota más de la asunción de Gerardo Morales como presidente, donde él ha marcado de algún modo y ha puntualizado diferencias desde el pensamiento muy profundas, y cada vez hace más compleja la posibilidad de seguir conformando un frente con un pensamiento que hasta ahora nunca fue acordado en la coalición gobernante, en la primera coalición de la oposición.
Nunca fue convenido, nunca hubo un programa que dijera, este es el programa y nos ponemos de acuerdo, en este acuerdo podemos convenir que este es el camino. Por lo tanto, empiezan a notarse diferencias personales porque no hay una base de pensamiento que lo sostenga, como creo que de algún modo le está pasando al oficialismo. Y en este sentido uno ve que aparecen 5 o 6 candidatos a presidentes en la primera coalición de oposición, que muestran una diversificación bastante profunda y no hacen notar que haya cosas claras en cuanto a qué se va a modificar y qué es lo que se va a cambiar si se accedía al gobierno. El propio Macri lo marcó días pasados, habló de este tema. Yo veo que también hay algunas cuestiones vinculadas a lo referido al tema del radicalismo, pero también ha habido temas referidos a incorporar a la figurita de moda que es Milei y que también ha traído muchos problemas dentro de esta coalición. Y después aparece esta nueva figura que tampoco nosotros podemos decir que tenga un pensamiento tan coherente, pero al menos lo que él muestra y dice, porque es un economista que conoce el tema, vuelve a traer ideas que tienen alrededor de 100 años, que en muchos lugares no funcionaron. Sin embargo, aparece como un modelo diferente a los otros dos, que la gente toma como propuestas o ideas que no cambiaron demasiado la realidad. Entonces, estas nuevas apariciones, estas nuevas personas que tienen que encarnar, más allá de lo que piensan y de lo que decía yo recién sobre él, me parece que terminan siendo canalizadores de bronca y no de una vertiente que traiga una nueva propuesta que vaya a modificar cosas, ¿no? Digo, nadie vive del aire. Esta persona seguramente ha renunciado a lo que le paga la Cámara, pero debe tener un buen conjunto de auspiciantes para poder tener el ritmo de vida que tiene y la cantidad de exposición pública, que no siempre es gratis y no siempre es tan generosa como lo decía hace minutos atrás nuestro productor, ¿no? Que las radios nuestras están abiertas para que la gente pueda alcanzar cosas. Entonces en ese terreno es mucho más complejo, no sé cómo será la cosa, pero se ve mucha exposición y algunas cuestiones que uno tiene que pensar. Si nos ponemos del lado del ciudadano, nos encontramos con un panorama bastante fragmentado de propuestas, ¿no? Pero a esto hay que sumarle, y con esto voy cerrando la idea central, a esto hay que sumarle que la venida de las redes en todo nuestro mundo en los últimos 6, 7, 8 años también ha generado una división del orden social que está más allá de los dirigentes. Que en muchos casos se transforma cualquier opinión en una opinión que requiere rápidamente una reacción del otro lado para poder sostenerse. Digamos, yo suelo decir en mi profesión que para que haya peleas tiene que haber 2 personas que quieran pelear, ¿no? Uh-huh. Siempre en la radio nos encuentra mucha gente, si se pone en eso, para más que polemizar, para ya desubjetivar al otro, es decir, sacarle la calidad de ser humano al otro y ponerlo en el lugar de una cosa. Esto lo hemos hablado en programas del año pasado, es todo lo que vino del discurso del odio, que se fue instalando en Europa, que hay mucha legislación que se está modificando en las redes, en el orden de Europa, en Estados Unidos. Cada vez más está entrando en tema acá en nuestra región, digo en nuestro continente, ya que ha traído muchos perjuicios a personas individuales, la discusión de la red y este discurso del odio, que cuando se junta con la diversificación de los dirigentes, hace muy posible que uno entre en un terreno de profunda desesperanza. Y este es un poco el tema, ¿cómo recuperamos la esperanza? ¿Y cuáles serían las cosas que necesitamos para que esa esperanza vuelva a tener un espacio dentro de los argentinos
cuestión que no es ajena a toda Latinoamérica. Este no es un problema solo de los argentinos. Si uno mira las crisis de los países de Latinoamérica, son permanentes, se salta de un país a otro todo el tiempo, quizás con más feroces que las nuestras, pero no por eso más o menos profunda que la que podemos tener en la Argentina. No sé cómo ves el tema ahora. Y la realidad es que, bueno, es cierto que todo Sudamérica suele tener muchísimas problemáticas, muchísimos inconvenientes, y en muchos casos también es cierto que ha sido más grave que aquí en la Argentina, o ha sido por lo menos más violento que aquí en la Argentina, sobre todo. Pero en definitiva, la gente es la que termina quedando desorientada con diferentes temáticas. A mí algo que me llama mucho la atención, que quizás no es a donde estabas apuntando, Miguel, pero que me llama mucho la atención justamente cuando mencionabas a Milei, que hay gran parte de gente joven que sigue a Milei. Eso me llama poderosamente la atención. Sí, mucha gente joven y te diría de todas las edades. Lo que uno escucha es, bueno, probemos con esto. Si los otros dos no salieron, probemos con esto. Cuando uno profundiza un poco y nos vamos informando, encontramos con que lejos de ser algo nuevo es algo bastante viejo, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento. No voy a aventurar si es bueno o malo, yo no estaría en ese lugar, pero a juzgar por lo que uno ve en la opinión de la gente, está claro que hay un buen número de personas en el orden de los jóvenes, que al principio eran de Buenos Aires, porteños, pero que se está notando en toda la Argentina. Uno dice, ¿quién lo vio? ¿Dónde habló? ¿Qué gestionó? ¿Cómo se notó que se preocupó por alguien? Más bien es un producto que aparece y que parece bueno, pero desde lejos, sin muchos testimonios, sin muchas pruebas, pero distinto a lo otro. No hace falta tanto mérito, sino más bien ser distinto a los demás. Que creo que este hombre lo aprovecha bastante bien, tensa la cuerda de un modo increíble. Y bueno, estos son los elementos de los partidos, pero también está por abajo esta cuestión que te decía de un discurso violento. Días atrás vimos una cuestión que se viralizó luego, que fue lo del humorista Caseros, ¿no? Sí. Donde uno ve la burla de un periodista. No solamente le carguemos al que parece que reaccionó mal, que de hecho lo hizo, sino que un periodista que se burla, que aparece todo el tiempo en los medios, que divide todo el tiempo a la sociedad, por lo menos desde sus ideas, y un Caseros que siempre está al borde de su explosión. Entonces dijo algunas cosas que habitualmente no se dicen. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de compromiso con el bien común de muchos periodistas porteños que están más preocupados por los auspiciantes que por lo que vive la sociedad argentina? No digo la sociedad porteña. Quizás en el microclima los intereses son más chicos y más cercanos y la mirada del bien común está absolutamente fuera de la agenda, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Estamos hablando de un periodista que tiende a realizar este tipo de acciones constantemente. Es un periodista que ya ha tenido problemas con antelación en años anteriores, y la reacción de Casero no tiene que ver primero con la poca mirada que hay hacia la gente, y también con la burla en sí misma, ¿no? Hay una respuesta en un tono completamente burlón, innecesario también, me parece, que en el marco de lo que está planteando Casero en ese momento. Más aún si lo han invitado, ¿no es cierto? Exactamente. Si a uno lo invitan y lo tratan mal, es difícil que se dé una circunstancia distinta tampoco, ¿no? Sí, y un detalle que quizá es menor, ¿no?, con respecto a todo esto que se está planteando, pero se habla en su momento de un protocolo periodístico que no existe, que no es ese el protocolo periodístico de despedir a la gente si la gente decide irse. La realidad es que no es un protocolo periodístico. Lo quería decir, quería aprovechar este momento para poder blanquear eso, porque está diciendo algo que no es cierto. No es cierto. Y además, lo importante de esto es cuál es el núcleo del problema. La falta de respeto de un periodista que invita a alguien y después lo ataca. No es que piense distinto. Lo burlón, el discurso del odio encarnado en medios importantes, o al menos que aparecen, no sé si son importantes,
La pregunta es, ¿cuáles son los espacios de esperanza que le quedan a los argentinos y cuáles son las formas de encontrar caminos que nos devuelven los sueños? Quizás no como en otros tiempos, pero sí hay que encontrar dirigentes responsables que a veces no son noticias todos los días, pero sí tienen el temple y la capacidad, y para esto no hay edad, suficiente para encarar otra idea que no sea esta de seguir la división social, que no va a traer progreso, ni el enfrentamiento social, que solo va destruyendo la idea de comunidad, que es lo que nos sostiene en definitiva y nos permite pensar en un futuro con condiciones distintas. Bueno, esto era un poco el tema de hoy, y no quise traer un tema social que lo vamos a dejar para la próxima, porque me parece que cada tema que traemos, y en definitiva no hay quien lo encarne, es difícil poder cambiar algunas cosas. Así que un gustazo, Nahuel, gracias por el recibimiento tan cálido, y seguimos viendo este tipo de cosas que por ahí pueden ser interesantes para la gente que nos escucha. Gracias, Miguel. Miguel Ángel Beso con su columna de realidad política y social en el día de hoy, la división social. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 102.9